Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Cristian Jiménez, soy fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, os traigo un tema muy apasionante que está dentro del campo de la función lingual y es un estudio publicado en la revista Disfagia en 2020 titulado La influencia de la posición cráneo-cervical en la fuerza y resistencia lingual. Entonces, esto es algo que realmente a la mayoría de las personas que se dedican al campo de la investigación de la función lingual pues les preocupa, ¿no? Porque realmente en todas las mediciones nunca se tiene en cuenta la postura cráneo-cervical del sujeto, es decir, en las investigaciones, cuando tú vas a medir fuerza y resistencia lingual con el dispositivo introducido intraoralmente, la posición que tú tengas cráneo-cervical, ya sea una posición de la cabeza adelantada, neutra o retraída, pues puede influir en esta fuerza o resistencia, en estos valores. Sin embargo, hasta la fecha no había sido estudiado. Sin embargo, en este estudio observacional se estudia por primera vez. Entonces, ¿en qué consiste el estudio? Bueno, pues los objetivos principales son observar si la postura cráneo-cervical inducida experimentalmente, es decir, hecha en el estudio, en tres posiciones, neutra, que sería la definición de tener el tragus, que es esta parte de la oreja, y el acromion, que es esta parte de la clavícula, en línea vertical, ¿vale? O sea, desde un plano, pues, lateral, sería estar así en posición neutra, coincide tragus con acromion, luego la posición de cabeza adelantada o protracción sería 2 centímetros por delante de esa línea de referencia y retracción 2 centímetros de referencia por detrás. Entonces, en este estudio inducen experimentalmente esas tres posiciones y van a observar si midiendo la fuerza y la resistencia lingual los valores se alteran, ¿no? Y luego, por otra parte, como objetivo secundario se plantean si realmente las diferencias en cuanto a sexo o a género, masculino o femenino, influyen en los valores de estas medidas y en relación a la postura cráneo-cervical. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es muy sencillo. Se utiliza el CROM, que es un instrumento validado para medir rango articular cervical, y se les coloca a los participantes en la cabeza, como veréis en esta imagen, en la posición neutra, en la posición de protracción, cabeza adelantada, y en la de retracción, cabeza hacia atrás, para mantener fijo pues esos 2 centímetros hacia adelante, esos 2 centímetros hacia atrás y la posición neutra. Y posteriormente se pasa a hacer la medición de fuerza y resistencia lingual con el dispositivo IOPI, Iowa Oral Performance Instrument, que es el más validado y objetivo y más utilizado hasta la fecha. ¿Y en qué partes de la cavidad intraoral se va a medir? Bueno, pues se realizan 3 regiones donde se van a medir esta fuerza y resistencia lingual. En la parte anterior del paladar duro, es decir, detrás de los incisivos. En la parte, esta es la más descrita, la parte anterior. Luego la parte media, que sería a la altura de los molares, de los primeros molares o premolares. Y luego sería a paladar posterior, que sería pues al final, en los últimos molares. Entonces se hace lengua contra paladar anterior, medio y posterior, como veréis en esta imagen. Con el dispositivo IOPI, el bulbo de aire se coloca y se mide tanto la fuerza máxima, que sería haz la máxima fuerza que puedas en 3 segundos en este caso, se hace 3 veces y se coge el valor más alto, serán descansos entre 1 minuto entre cada una de las series, y luego la resistencia lingual se mide en la misma posición el bulbo de aire, en las 3 posiciones, pero se les dice, vas a hacer el mayor tiempo posible que puedas de fuerza, pero al 50% de tu fuerza de presión máxima que hiciste antes. Es decir, con el IOPI se calcula el 50%, entonces a través de un feedback visual tipo LED, los pacientes o los participantes en este caso, porque eran sanos, van a ver cuándo están al 50%, cuándo se pasan o disminuyen, para así mantener esa resistencia lingual al 50% todo el rato. Se les dice de manera verbal que lo mantengan lo máximo posible.
Y en este caso, en este estudio, no se dice el descanso que se hace entre series en la resistencia lingual, algo que sería pues bastante importante, ¿no? Porque los descansos para la fuerza no suelen ser los mismos que para la resistencia. ¿Y qué se observa? Bueno, pues después de esto se observa que realmente sí que se puede llegar a afirmar que hay diferencias significativas en cuanto a la fuerza lingual en la región anterior, media y posterior, correlacionado con la postura craneocervical inducida experimentalmente. Es decir, cuando hacían, por ejemplo, la fuerza de presión lingual anterior contra la parte anterior del paladar, estos participantes ejercían mayor fuerza cuando tenían la posición neutra que cuando lo hacían de manera retraída o protraída. Y cuando hacían fuerza contra el paladar medio, lo mismo, hacían mayor fuerza en neutro y en cabeza adelantada que en retracción. En el caso de la región posterior, pues no hubo diferencias significativas en cuanto a la postura craneocervical. Entonces, se puede afirmar aquí que la mayor parte de fuerza lingual que nosotros podamos hacer la vamos a ejercer en la postura de posición craneocervical neutra, ¿vale? Esto es relevante porque en los estudios, pues si esto no se tiene en cuenta y se le deja al paciente hacer y ejercer la fuerza a su libre albedrío, muchas veces compensan o muchas veces utilizan diferentes apoyos o posiciones craneocervicales y esto puede influir directamente en los datos y no homogeneizar tu muestra. Luego, en el caso de la resistencia, se observó pues, que no había diferencias significativas en ninguna de las posturas craneocervicales ni en ninguna de las regiones. Así que bueno, la fuerza parece que sí que está influida por la postura craneocervical y la resistencia parece que no. Esto todavía no sabemos por qué, la ciencia nos tiene que seguir mostrando investigaciones, pero bueno, en principio es un dato muy importante para tener en cuenta en futuras investigaciones. Luego, en cuanto al sexo, se encontró pues, que los hombres tenían mayor fuerza y mayor resistencia en todas las posturas craneocervicales en comparación con la mujer. Y en cuanto a resistencia, lo curioso de este estudio es que demuestra que en resistencia lingual, en todas las posturas craneocervicales, no hubo diferencias significativas entre mujeres y hombres. Por lo que, bueno, este es el primer estudio que evalúa la implicación y la relación de la postura craneocervical con la fuerza y resistencia lingual. Nos deja ver que, bueno, la relación entre la lengua y la cabeza a nivel neurofisiológico está ahí, existe, y bueno, es importante pues para futuras investigaciones que se siga investigando sobre esta relación, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿cuáles pueden ser las posibles o los posibles confusores o lo que a mí me llama la atención de este estudio? Bueno, pues que, por ejemplo, se utiliza una muestra de 37 personas, 27 mujeres y 16 hombres, pero es una muestra obtenida de la universidad y es una media de edad de 25 años, es decir, que no se podría extrapolar estos datos a personas más mayores, porque se sabe que la fuerza lingual disminuye a partir de los 70 y va en decremento según pasa la edad. Entonces, es una muestra reducida y con una media de edad bastante joven, ¿no? Luego también, pues, me pregunto si realmente cuando nosotros sujetamos el Chrome para estabilizar a la persona y que no se mueva de esa posición, al darle punto fijo a la estabilización de su columna cervical y de su región craneocervical en general, nosotros estamos condicionando y estamos haciendo que esa fuerza y resistencia lingual sean distintas, ¿no? Porque no es lo mismo ejercer la fuerza o resistencia lingual así que con un Chrome y una persona que te sujeta punto delante, punto detrás, que te está dando como una cierta sensación de estabilización. Luego también pues, me llama la atención que no se haya hecho una familiarización previa con el dispositivo IOPI y que no comenten si se ha hecho incentivación o no, porque esto se ha observado que es crítico, ¿no? La incentivación o motivación durante la prueba, el que te estén diciendo sigue, para, muy bien, pues va a aumentar los niveles. Entonces en este estudio pues parece que no lo comentan, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado y nada, como siempre, si tenéis cualquier duda, me podéis dejar en los comentarios. Un saludo. Me puedes seguir en Twitter, @arranz_Jiménez con J, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo de Gmail, fisio, Cristian con CH,
97@gmail.com.